El ojo, de Oliver Schneemann. Cuando era niño, siempre fui un pequeño silencioso y ensimismado en mis propios pensamientos. Me gustaba que mis padres me llevaran a visitar a otros familiares o amigos, solo para escabullirme en sus espacios y explorar a mi placer cualquier patio, habitación o jardín abandonados, descubriendo antiguas pertenencias deterioradas y polvorientas. En una de esas visitas a la casa de mi tía abuela, una enorme hacienda de tipo colonial, la cual contenía enormes habitaciones llenas de cachivaches y olores otoñales de objetos guardados por años, decidí emprender mi empresa y escudriñar en una especie de galpón donde se guardaban los fierros y las herramientas para el mantenimiento del ganado. El sitio siempre me había parecido inquietante, ya que siempre que había tenido la oportunidad de ir a casa de mi tía abuela, el sitio se encontraba cerrado con un enorme y oxidado candado. Curiosamente, en esta ocasión no fue así, ya que el enorme portón de madera se encontraba sin el herrumbroso seguro y fue mi oportunidad para entrar a curiosear. Cerré la puerta tras de mí y una oscuridad casi fantasmal me cubrió por completo. No podía ver nada y caminaba a tientas para no tropezar con ningún elemento. Mientras intentaba mantener mi equilibrio y asustado por la sensación de claustrofobia que me provocaba ese espacio, escuché que tras de mí alguien ponía el cerrojo al enorme portón, dejándome encerrado y solo. No me atreví a gritar, debido al temor de recibir una tunda o un retumbante regaño por mi conducta, ya que mis paseos e incursiones se habían mantenido secretas gracias a mi pericia para entrar, inspeccionar y salir de cualquier lugar, sin que apenas notaran mi ausencia. Al sentir cómo se alejaba el culpable de mi encierro, decidí retomar el tanteo del lugar. Me empezaba a sentir angustiado. Realmente no podía ver nada y la oscuridad era ridículamente espesa, como si hubiese entrado en otra dimensión, en una atmósfera alquitranada que me cubría. Mi percepción sensorial se descontroló. No tenía idea del tamaño, del sitio que me rodeaba. En ocasiones pensaba que era enorme y que ningún paso me llevaba a algún sitio, o al contrario, sentía que el espacio era diminuto y mis pasos se mantenían quietos, como caminando sobre una burbuja que giraba en torno mío. Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado y mi sentido del oído empezó a perder cualquier capacidad de distinguir un mínimo murmullo. Creo que afrontar esta fantasmal realidad me quebró, así que simplemente me dejé caer y quedarme sentado con la cabeza metida entre las rodillas y llorar. No pasó mucho tiempo cuando, entre mis sollozos, tuve la sensación de que algo me observaba. Levanté mi cabeza, pero aún seguía sin percibir nada a mi alrededor. Me quedé mirando al frente un poco más, cuando un pequeño arco de luz blanca se dibujó a unos 3 metros de donde yo estaba. El pequeño arco se iba haciendo más grande y de un blanco intenso se había formado una figura semiesférica cuando noté que algo rojo, un enorme círculo rojo como la sangre, se descubría. Y era una pupila injertada de un rojo carmesí que me miraba tan penetrantemente que sentí que mi alma era minimizada, escudriñada y sondeada hasta el más mínimo detalle. Lo que tenía enfrente era un ojo de unos 5 metros de diámetro, una bola gigante que fijó su pupila sobre mí. La oscuridad me sobrecogía mientras ese grotesco ojo se saciaba con mi miedo y con la debilidad de mi ser ante su presencia. Yo me quedé quieto, casi en un estado hipnótico, al no tener nada más que observar a mi alrededor
que esa rojiza pupila. No supe cuánto tiempo permanecí enfrente de esa ovalada figura. Solo sé que en algún momento perdí el conocimiento al sentirme intensamente agotado. Desperté de un profundo sueño al oír los fuertes golpeteos y los gritos de mis padres detrás de la puerta del galpón. Y me di cuenta que el sitio se mostraba tenuemente iluminado por una pequeña luz que entraba por una ventana que quedaba justo encima del gran portón. Curiosamente, durante mi incomprensible experiencia ocular, nunca hubo ninguna luz capaz de penetrar ni de iluminar mínimamente el lugar. Cuando me sacaron, ya era de noche y la luz de una enorme luna llena era la que cubría de plata el recinto, el campo y la enorme casa de mi tía abuela. Había estado allí casi por 4 horas. Recibí la tunda más grande que haya tenido en mi niñez y mis ganas por escabullirme y escudriñar lugares escondidos murieron en ese momento. Nunca les dije a mis padres nada sobre mi experiencia en el galpón. La verdad, no sabía si lo había imaginado o soñado durante el intenso sueño que tuve antes de ser encontrado. Inesperadamente, después de esa vivencia, se rompió la relativa normalidad de la que un niño y un adulto, ahora de 36 años, pudieran gozar a lo largo de su paso por este mundo. Específicamente, mis experiencias oníricas se limitaron a revivir una única y monótona representación. Periódicamente he tenido un sueño, un extraño, asfixiante y claustrofóbico sueño. Me encuentro totalmente desnudo, en un espacio completamente oscuro, rodeado de un negro tan intenso que mi percepción de lo que me rodea se desvanece ante ese inmenso cosmos carente de estrellas pintado de azabache. Pienso que es un cosmos o el espacio exterior, ya me siento flotar y mis movimientos son erráticos e intento mantener el equilibrio y una posición erguida. Frente a mí se empieza a dibujar un arco de luz que después de un tiempo comprendiera el párpado de ese enorme y siniestro ojo gigante que se iría descubriendo lentamente ante mí. Lo inusual de esta singular experiencia onírica era que después de tener el sueño, despertaba muy agotado y débil, como si mi jornada de descanso nocturno hubiera sido utilizada para correr una maratón, nadar 100 piscinas o excavar un yacimiento arqueológico. Esto ha ocasionado que sea un ser enclenque, enfermizo y que tenga que pasar momentos cada vez más largos en cama, como si mi energía vital tuviera que reponerse hasta el punto de permitirme caminar sin caerme de bruces. A medida que fui creciendo, el sueño se fue volviendo menos frecuente, pero su proceso y avance nunca se ha detenido. El sueño empezaba en ese espacio oscuro y que ahora percibo más claramente. Está rodeado de una especie de líquido viscoso que me mantiene como en un estado de flotación, y cada vez que el arco de luz se dibuja, este se va haciendo más grande. Para ser más preciso, el ojo cada vez se va abriendo ante mí, y mi incapacidad de no poder ver nada más que esa redondez que punza mi alma, como si de un insecto atravesado por un alfiler que cumple la única función de ser escudriñado, analizado y observado por algo ajeno, me obliga a permanecer estático, inerte, inmóvil, muerto. La última vez que soñé con el ojo fue hace 3 años. La enorme pupila inyectada en sangre estaba casi en su totalidad descubierta. El incesante repiqueteo y la vibración de mi celular en el suelo me sacaron del trance hipnótico que esa cosa ovalada produce en mí. Al contestar el teléfono,
La nerviosa voz de mi madre retumbó en mi interior y me produjo un escalofrío que primero cimbró mis huesos hasta dejarme en un estado de total quietud. Según mi madre, hacía 5 días que nadie sabía de mí, y en mi trabajo habían decidido contactar con alguno de los conocidos que figuraban en una lista de emergencia. 5 días. 5 días siendo escudriñado, ultrajado en esa viscosa atmósfera que me sujeta para deleite de esa terrible pupila que se alimenta de mi miedo, mi incapacidad, mi vergüenza al estar totalmente desnudo, y que parte de mi espíritu se ha succionado dejando al despertar un despojo de ser humano, delgado, consumido, famélico y con la sensación de que la próxima vez no voy a despertar. He decidido escribir esta carta con la intención de que, si entro en un profundo letargo o una especie de coma, si no despierto jamás o simplemente mi sueño se convierte en la última morada de mi conciencia, por favor, tomen ese cascarón consumido en el que se convertirá mi cuerpo y quémenlo hasta las cenizas. Tal vez así logre librarme de una vez por todas de la penetrante e insaciable mirada que desuella lo profundo de mi alma para consumir mi vida. Se lo suplico. No quiero sentirme inmerso en ese océano oscuro, en el vacío de las profundidades de un mar donde estoy a la merced de las criaturas del fondo, de una criatura que se mueve alrededor mío, viendo cómo me estremezco de terror al no conocer lo que me rodea, y repentinamente se ilumina frente a mí para revelar que todos mis miedos son justificados. Me siento solo e indefenso en lo vacuo de este espacio agónico. Escribo esto con tal convicción, ya que me he dado cuenta de algo. La próxima vez que entre en esa dimensión viscosa, rodeado de la más invasiva y penetrante oscuridad, ese ojo infernal, enorme e incisivo, me va a devorar, y solo se me ha permitido despertar de este horrible sueño porque ese ojo necesita parpadear. Solo soy libre cuando parpadea. La última vez estaba casi abierto y estuvo casi 5 días alimentándose de mí. La próxima vez que esto ocurra, ese ojo maldito estará completamente abierto y se va a demorar mucho más, saciándose con el pequeño postre que significa el ápice de vida que guardo en mi interior. Cuando parpadee y me suelte por última vez, dejará tras de sí un cadáver seco y consumido, un cuerpo al cual le succionaron toda la fuerza de la vida, ya que su alma fue gradualmente expuesta, examinada, espiada, violada y devorada. Así se alimenta de ti algo que no tiene boca, así se alimenta de ti algo que solo tiene un ojo para comer.